Canarias contará en 2023 con más de 6.500 millones de euros procedentes del Estado. Lo ha anunciado hoy el presidente Pedro Sánchez en Lanzarote, donde pasa unos días de descanso. Hola, buenas tardes. En la comparecencia conjunta entre Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, no solo se ha hablado de presupuestos, también se ha hablado, Sara Duarte, de otros temas de importancia para Canarias. Así es, como la importante partida para descarbonizar las islas y que éstas sean 100% sostenibles. A nivel local se ha valorado la ley de vivienda que permite que las viviendas de Algana sean por ley, por fin, después de 30 años de sus propietarios. Además, Pedro Sánchez ha anunciado que antes de terminar su periodo vacacional tendrá un desplazo para La Palma y hasta ahora continúa la comparecencia de Ángel Víctor Torres sobre su valoración del último curso político. Los recursos que estamos destinando en estos años van a ser un 58% superiores a los 5 años últimos de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Lo que permitirá consolidar la apuesta por el estado del bienestar, la educación y la sanidad pública y los derechos sociales. En Madrid se ha celebrado hoy la conferencia sectorial de energía con representantes de las comunidades autónomas. Al término de esta reunión, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha manifestado que estas medidas entrarán en vigor tal y como estaba previsto en la madrugada de este miércoles. Esto después de que comunidades gobernadas por el Partido Popular hayan pedido retirar este decreto ley. El decreto ley está en vigor y algunas de las medidas se empiezan a aplicar a partir del miércoles. Un aplazamiento supone un nuevo decreto ley. Por tanto, en efecto, no va a haber ningún tipo de aplazamiento. Estas obras que están viendo para soterrar un tramo de la Metro Guagua en Las Palmas de Gran Canaria preocupan a los hoteleros de la zona. Temen que las vibraciones causen daños en las estructuras. El ayuntamiento asegura que se hará un peritaje previo. El Cabildo de La Palma va a elaborar un estudio para conocer la capacidad de carga de los senderos de la isla, para poder mantenerlos en el mejor estado posible y evitar su degradación. Un estudio que se va a llevar a cabo, por ejemplo, en La Zarza, en Marcos y Corderos, también en Los Tilos y también en este punto, en el Cubo de la Galga. No es una estrella ni un planeta, es lo que se conoce como enana marrón y en su descubrimiento han participado investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias. Está a menos de 30 años luz del Sol y tiene una atmósfera que ha llamado la atención de los astrofísicos. En unos minutos se los contamos. Hoy es un día muy especial para muchos aficionados canarios al fútbol, especialmente para los seguidores de un equipo, Natalia. Y ese, Elena, es el Club Deportivo Tenerife que hoy, 8 de agosto, cumple 100 años desde su fundación. Una historia de pasión por un deporte y por unos colores que tuvo su época dorada en los 90 y que a partir del próximo fin de semana volverá a luchar para regresar a la máxima competición nacional. Por eso hoy los deportes los hacemos aquí, en el Heliodoro Rodríguez López. Comienza la semana y queremos saber un adelanto del tiempo. ¿Qué nos espera para estos días? Shaila Falcón. Pues continuamos con tiempo veraniego en algunas zonas de Gran Canaria con más calor de lo normal, pero este episodio de altas temperaturas que comenzó hace ya una semana tiene las horas contadas. Mañana entrará aire fresco y húmedo del norte, así que el miércoles notaremos un claro descenso de las temperaturas y más nubes. Luego lo vemos todo con más detalle en el espacio del tiempo. Empleo, vivienda, presupuestos y turismo han sido algunos de los temas tratados en Lanzarote en el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Ángel Víctor Torres. Sara Duarte, ¿qué han valorado de este encuentro? Se ha puesto en valor la ley de vivienda que culmina después de 30 años con el apoyo a los propietarios para la materialización de sus viviendas de Valterra. Una jornada de análisis sobre la actuación del Gobierno de España en nuestro archipiélago, en la que se ha anunciado una subida del 11% en los próximos presupuestos del Estado para Canarias. Además, se ha puesto en valor la coordinación para esos 500 millones de euros destinados a Canarias y Baleares para la transición energética. Ha categorizado Pedro Sánchez de deber y oportunidad el plan de descarbonización con el que se buscan unas islas 100% sostenibles. Recordemos que Pedro Sánchez ha pasado 3 veranos y en estos 3 veranos se ha reunido con el presidente autonómico. Además, nos ha confirmado que antes de terminar sus vacaciones en la Residencia Real La Mareta junto a su familia, se desplazará a La Palma para continuar con su compromiso y apoyo a la Isla Bonita.
Canarias recibirá más de 6.500 millones de euros del Estado en 2023. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en Lanzarote. Los recursos que estamos destinando en estos años van a ser un 58% superiores a los 5 años últimos de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Un aumento de un 11% del presupuesto del año 2022, lo que permitirá consolidar la apuesta por el estado del bienestar, la educación y la sanidad pública y los derechos sociales. Donde no cede el Gobierno de España es en la bonificación a las guaguas, será del 50% y no del 100%. Hemos subido de un 30% al 50% en las Islas Canarias y además de ello estamos bonificando en un 75% el transporte aéreo y marítimo de personas y mercancías. Canarias recibirá también una importante partida económica para la transición energética, asegura una oportunidad para las islas. Estamos destinando 700 millones de euros para convertir a Canarias y a Baleares en islas descarbonizadas, 100% renovables. En Lanzarote, Sánchez ha respondido también a la oposición sobre su petición de retirar el decreto de medidas de ahorro energético. Lo que estamos viendo es una oposición destructiva, una oposición que bloquea. Por tanto, el presidente pediría unidad, responsabilidad y solidaridad. El presidente ha anunciado que en los próximos días volverá a visitar la isla de La Palma. Seguimos en Lanzarote, vamos en directo a la rueda de prensa que en estos momentos está ofreciendo el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres. Llamamiento a la sociedad canaria para que mantengamos las normas, el civismo. Estamos en una época difícil de temperaturas, de humedad, de vientos fuertes. Tenemos ejemplos muy recientes de incendios, por tanto máxima responsabilidad y que no tengamos que alterar semanas que tienen que ser de disfrute, porque en ocasiones hay enemigos como los incendios que están ahí y por tanto, en principio, si todo va bien, nos veremos en los próximos días en La Palma y a final de agosto de nuevo con un Consejo de Gobierno ordinario. Y esperemos que no tengamos que hacer ninguno extraordinario por razones sobrevenidas negativas. Si son positivas, magnífico, pero no que sea por ninguna negativa. Preguntas, adelante. Hola, presidente. Sara Duarte, María Barreño de Televisión Canaria. Nosotros queríamos saber si nos podía hacer una valoración de la decisión judicial con las obras del enlace de Aruca. ¿Cuál es el motivo de la paralización de estas obras? ¿Si va a intentar negociar con el propietario para cerrar los pasos o qué pasos va a dar el Gobierno de Canarias ante las decisiones del juez? Bueno, lo primero es que siempre que se paraliza una obra es una mala noticia, defendiendo también la legitimidad que tiene cualquier persona a defender también su patrimonio, ¿no? Conozco bien el expediente, como otros, en donde las obras deben terminarse. Estamos hablando de una obra que debió terminarse hace muchísimo tiempo, que precisamente por el incumplimiento del Gobierno de Mariano Rajoy se tuvo que modificar el proyecto y recortar las cantidades económicas, y eso tuvo una afección, incluso en los propietarios, incluso en el propietario del que hablamos, y yo lo que espero es que podamos llegar a un acuerdo. Claramente que podamos llegar a un acuerdo para que esta obra se pueda culminar. Incluso hay un enlace que se mejora. Esta obra da conexión de Las Palmas de Gran Canaria con 10 municipios del norte de la isla de Gran Canaria. Es una obra estructurante y espero, repito, que podamos sentar propietario, ayuntamiento, gobierno y poder llegar a un acuerdo. O sea, que desbloquee la situación actual. Presidente, ¿qué tal? Escarlata Díaz de Antena 3. Quería preguntarle qué le parece que Madrid vaya a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante las medidas de ahorro energético del Gobierno estatal. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Primero, la señora Ayuso se ha contradecido a sí misma, ha sido la mejor oposición a sí misma, ¿no? Primero dice que Madrid no se apaga. Si no apagamos nosotros nuestros comercios, si no apagamos nosotros la iluminación que es sobrante en horas diversas, si no hacemos un ahorro energético, vamos a tener dificultades en el invierno. Y nosotros somos dependientes del consumo, lamentablemente, de energía fósil. Por eso tan importante es que pongamos en valor los 700 millones de euros que el Gobierno de España aporta en su totalidad a los dos archipiélagos. De los que vienen a Canarias 466 millones de euros para energía fotovoltaica. Y diciendo esto, que muchos me estarán viendo en sus casas, hay muchas personas, familias que tienen ahora una posibilidad de subvención para poner placas solares en las azoteas de sus casas, en los edificios. Eso es ahorrar energía, eso es apostar por la preservación del medio ambiente, eso es ser responsable. Lo mismo con la energía eólica offshore, la eólica terrestre, y la demagogia es lo que sobra en política. Si no somos conscientes que hay un problema energético de envergadura, que la invasión de Ucrania y las circunstancias del gas está afectando a Europa, estamos equivocándonos. Si Alemania no es suministrada en gas para los próximos meses, tiene un problema de envergadura que pagaremos también económicamente los canarios.
Porque si los alemanes no salen de vacaciones debido a que la inflación se lo impide o porque tienen problemas energéticos, eso no se quedará exclusivamente en Alemania, en Suecia, en Noruega o en Centro Europa, en Francia, en Italia, ¿no? Tendremos un problema global. Y por eso yo creo que lo que hacen falta son políticos y políticas rigurosos y coherentes. Y me parece, por eso mi mensaje era directo a Feijóo, que es el máximo responsable del Partido Popular. No se cree nadie que hace 6 meses defendiera como presidente de Galicia que había que ahorrar e instaba al gobierno de España a tomar medidas energéticas y cuando el gobierno de España lo hace lo critique. Eso es quedarte sin credibilidad, ¿no? Y por tanto se ha quedado sin credibilidad la presidenta de Madrid porque ella misma se ha tenido que corregir a sí misma, ¿no? Y creo que sobra demagogia, repito, y lo que hace falta son aportaciones constructivas, mensajes de mejorar los textos, aportaciones con enmiendas y no discutir la mayor. Y discutir la mayor es, si no somos conscientes que hay que tomar medidas con la energía, es que vivimos en un mundo irreal. Decía que usted decía antes que no era por cerrado el tema del transporte terrestre, que se está trabajando para mejorarlo, pero sus socios de gobierno no hablan de mejorarlo, hablan de igualar el 100%. ¿Usted cree que esto puede provocar algún problema con sus socios de gobierno en el Ejecutivo? Yo lo que hablo con mis socios de gobierno lo hablo en los consejos de gobierno. Luego otra cosa es lo que se publica, lo que leo o lo que veo. Y repito que esta medida fue analizada, debatida en el último Consejo de Gobierno. Y yo digo 3 cosas. 1, el Gobierno de España ha hecho un esfuerzo en algo que no es de su competencia, que es aumentar del 30 al 50%, porque así se lo ha pedido el Gobierno de Canarias. Que estamos trabajando los 2 equipos económicos, que será para todo el transporte. Estoy añadiendo algo nuevo, no solamente será para el interurbano, sino para el urbano y el tranvía. Y que los equipos económicos vamos a seguir trabajando porque esto entra en vigor el 1 de septiembre. Y por tanto, es algo que también otras administraciones tienen no solamente responsabilidades colaterales, es que son los máximos responsables. Estamos hablando de que esto depende, lógicamente, de los cabildos, del Gobierno de Canarias, y yo cuando hablo de la corresponsabilidad, por ejemplo, en la isla de La Palma, hablo de que todas las administraciones tenemos que arrimar el hombro. Por eso me parece que hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno de España. Vamos a seguir pues demandando el máximo apoyo posible, y también he dicho algo muy claro, y es que la aportación que viene del Gobierno de España para Canarias, 50% de las guaguas interurbanas, urbanas y el tranvía, es una cantidad superior a la que reciben algunas otras comunidades, como Baleares, que tienen también la subvención del tren y de las guaguas. Y creo que eso también es importante decirlo para que tengamos una opinión de las cosas correcta y objetiva. Eran las palabras del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, analizando la situación actual por la que pasan las islas. La otra reunión del día la han mantenido las ministras Rivera y Maroto con los consejeros de Energía, Comercio y Turismo de las comunidades autónomas. Sobre la mesa, el decreto de ahorro energético, que entra en vigor en menos de 48 horas. Medida que se ha topado con el rechazo a Dey Sánchez de las comunidades gobernadas por el PP. Sí, así es. Comunidades como Galicia, Madrid, Castilla y León, Murcia, gobernadas todas por el Partido Popular, han dicho y mostrado ese rechazo del Real Decreto Ley de las medidas para el ahorro y eficiencia energética propuesta por el Gobierno. Todo en el marco y el compromiso de lo adquirido con la Unión Europea para ese ahorro del 7% debido a las consecuencias generadas por la guerra de Ucrania. La ministra y vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dicho que todas estas medidas son de obligado cumplimiento y entrarán en vigor tal y como estaba previsto en la madrugada de este miércoles. El compromiso es ahorrar un 7% del consumo energético y para ello serán las administraciones públicas las que den el primer paso. A partir del día 10 de agosto el decreto será de obligado cumplimiento, centrado en oficinas, negocios y transportes. Se incluye también racionalizar los horarios de climatización. Ahorrar energía para un invierno seguro, en las que expresamente se determina la conveniencia de incidir directamente en la climatización en los edificios públicos, en los centros comerciales, en las oficinas y en los espacios públicos. Las regiones gobernadas por el Partido Popular han solicitado la retirada parcial del decreto, aunque el aplazamiento es imposible. El decreto ley está en vigor y algunas de las medidas se empiezan a aplicar a partir del miércoles. Un aplazamiento supone un nuevo decreto ley. Por tanto, en efecto, no va a haber ningún tipo de aplazamiento. El Gobierno de Canarias valora positivamente el encuentro y adelanta que habrá una estrategia específica para el archipiélago.
es un Real Decreto que vamos a cumplir, pero que además vamos a intentar de alguna forma complementar con medidas propias de Canarias. Canarias, a pesar de ser el territorio con un menor consumo eléctrico por habitante de todo el territorio español, no por eso debe de ser solidario con el objetivo de España de reducir un 7% su dependencia del gas. Este será el primer paquete de medidas que también afectará la iluminación, el equipamiento ofimático y, en definitiva, a cualquier equipo que consuma energía. Las medidas vienen recomendadas desde Europa. España ha sido uno de los primeros países que ha adelantado su plan de ahorro energético. Portugal, de momento, solo plantea recortes al consumo en la administración pública. Francia tiene un plan contra el desperdicio energético en fase de borrador que incluye, además, medidas parecidas a las españolas. Italia no ha presentado ningún plan y ha reforzado, además, su alianza con Argelia. Y Alemania, por último, ha decidido mantener las centrales nucleares y algunos estados ya han anunciado que van a pagar las iluminación de los monumentos. El pasado viernes, los 27 aprobaron formalmente reducir de forma voluntaria su consumo de gas un 15% hasta la primavera, con el voto en contra de Polonia y Hungría. De esta forma, los países europeos tienen hasta el 31 de marzo del año que viene para llevar a cabo ese ahorro. España y Portugal, por su bajo nivel de interconexiones, tienen el recorte limitado al 7%. El gobierno portugués ultima un plan como el español, que incluye medidas para limitar el consumo energético en los edificios públicos. Para el resto, de momento, se baraja una campaña de sensibilización para familias y empresas. En Francia, el gobierno de Macron anunció a mediados de julio un plan para reforzar la lucha contra el desperdicio energético. Actualmente está en fase de borrador y contempla prohibir a las tiendas mantener las puertas abiertas mientras tengan puesto el aire acondicionado o la calefacción y prohibir la iluminación de escaparates entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana. Italia, de momento, no ha presentado ningún plan y todos sus esfuerzos se centran en desligar su dependencia del gas ruso y reforzar la alianza con Argelia, que ya se ha convertido en su principal proveedor de gas. En Alemania, hace tan solo una semana, el canciller Scholz insistía en que el país está reduciendo su dependencia del gas ruso y lo está haciendo a base de almacenarlo para garantizar el suministro del invierno. Además, han decidido prolongar el uso de las centrales nucleares y algunos Länder, como Berlín, han anunciado que apagarán los monumentos. China continúa con sus maniobras militares en el espacio aéreo y marítimo de los alrededores de Taiwán. Y las Fuerzas Armadas de Pekín anuncian ejercicios frente a la península de Corea. Unas prácticas militares que, según el portavoz de defensa chino, es una advertencia a Taipei y Washington por las provocaciones recientes. Estados Unidos, dicen, debe asumir responsabilidades por romper conversaciones militares con China. Un carguero con 12.000 toneladas de millo ucraniano es el primero que ha llegado hoy a Turquía. Como él, unas decenas de barcos han partido desde Ucrania. El presidente Zelensky ha advertido a Putin que si continúan con los referendos de anexión, los territorios ocupados de Ucrania, además se cerrarán todas las oportunidades de diálogo. Por cierto, que el Kremlin ha dicho que hoy por hoy no se dan las condiciones para mantener una reunión entre ambos presidentes. En Cuba siguen las llamas y el denso humo negro tras la explosión de 2 depósitos de combustibles en Matanzas. A los medios de las islas se han unido también efectivos de México, Venezuela, también que desde ayer colaboran con las tareas de extinción. Hay cientos de personas evacuadas por la zona por precaución. Continúa la búsqueda de casi una veintena de personas desaparecidas tras la explosión de 2 tanques de combustible en Cuba. El fuego se originaba este fin de semana por el impacto de un rayo, dejando un fallecido y más de 120 heridos. Una explosión tan grande que puso esto aquí como si fuera el sol. Una columna de humo que era visible desde casi cualquier punto. Habría un tercer tanque que estarían enfriando para evitar que, al igual que los otros 2, este comenzara a arder. Ven la pérdida, son mucho petróleo que se perdió, el país perdió mucho petróleo, y más la situación que tenemos con la corriente ahora con él. Preocupa también la pérdida de recursos, sobre todo de combustible, gasolina perdida en medio de una crisis que se vive hoy día en este sentido. Y además, las autoridades están pendientes de la otra cara de la moneda, la cantidad de contaminantes que este humo propaga. Y es por esta razón que hubo evacuaciones y unos 4.000 cubanos y cubanas tuvieron que dejar sus casas, mientras los bomberos no trabajan solos. Junto a ellos han venido desde México, Venezuela, incluida Rusia, con ayuda material solidaria que ayude al régimen cubano de Miguel Díaz-Canel a paliar la situación. Se comunicaron con Cuba, manifestaron su disposición de ayudar
sin tomar en cuenta ninguna condición, sin tomar en cuenta ninguna demora. Según la petrolera estatal, el primer depósito tenía combustible hasta la mitad de su capacidad cuando recibió el impacto del rayo. El segundo contenía el doble, unos 50.000 metros cúbicos de fuel. La principal hipótesis que se baraja es que pudo haber un error en el sistema de pararrayos que no habría soportado la energía de la descarga eléctrica. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los estados. Son las primeras declaraciones del nuevo presidente de Colombia. Gustavo Petro ha hecho hoy un llamamiento a los grupos armados para que dejen las armas a cambio de beneficios jurídicos. El nuevo gobierno, con Francia Márquez como vicepresidenta, apuesta por conseguir la paz verdadera en Colombia. Petro ha tomado posesión de su cargo este domingo y se posiciona como el primer presidente de izquierdas del país, un acto público al que acudieron miles de personas. El fuego sigue arrasando hectáreas en España. Hay focos activos en León, Galicia y Ávila. El fuego en Santa Cruz del Valle mejora y mantiene desalojada una urbanización. La difícil orografía, unida a la presencia de viento, dificultan las labores de los equipos de extinción. En la comunidad gallega se han quemado más de 2.000 hectáreas y la evolución es favorable. En Zaragoza, la Guardia Civil investiga a 5 personas por el incendio de Áteca. Esta mañana se producía un conato a unos 600 metros de distancia del anterior incendio en Los Realejos, en Tenerife. La rápida intervención de los bomberos y hasta 3 helicópteros permitió estabilizar el incendio antes de que alcanzara al que se produjo semanas atrás. El fuego, que se inició al final en una zona de huertas y no produjo daños personales, podría haber afectado entre 1 y 2 hectáreas. Había medios relativamente cerca porque todavía tenemos medios trabajando en la liquidación de puntos calientes en la zona de la de Tigaiga y bueno, vinieron rápido y nos pudimos hacer con ellos. El problema es que estuvo cerca de meterse a un barranco que si llega a coronar, bueno, habría quemado hasta lo que se quemó hace 10 días. Este otro incendio se producía hoy en una vivienda en Taidía, en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. En la zona han actuado medios terrestres y también aéreos debido al riesgo que el fuego podía avanzar a zona forestal. El incendio ya ha quedado extinguido. La sequía y las últimas olas de calor están repercutiendo de una forma negativa en la agricultura. Desde Asaga reclaman que se terminen las obras de los recursos hídricos o de lo contrario muchos tendrán que abandonar su actividad. Canarias sufre un déficit hídrico cercano al 35%. Desde octubre de 2021 hasta finales del mes de julio, las precipitaciones en el archipiélago han oscilado en torno a un 67% de lo que debiera haber llovido. Llegará el otoño y de nuevo empezarán los episodios de precipitaciones, pero el año hidrológico acaba el 30 de septiembre, con lo cual no va a dar tiempo posiblemente a recuperar ese déficit actual. Sequías que en los últimos años se repiten con bastante frecuencia y que principalmente afectan a los cultivos de medianía de papas y viñas. Son los primeros que sufren esa falta de agua precisamente porque digamos que en costa hay más disponibilidad de agua, pero en las partes medias y altas pues falta el agua. A este preocupante déficit de precipitaciones se suma el aumento del precio del agua de riego. Las aguas de galerías y de pozos van hacia arriba, las de pozos pues con unas subidas tremendas debido al incremento, incluso el precio doble o triple que ha tenido la electricidad. Y las galerías pues también bajando caudales y subiendo precios porque la disponibilidad de agua es menor. Desde Asaga consideran que para hacer frente a la sequía es fundamental que las administraciones finalicen las obras hidráulicas que están pendientes de terminar. Los núcleos poblacionales en La Gomera se concentran en mayor medida en los cauces de los barrancos, por lo que es necesario mantenerlos en buen estado de conservación para facilitar así el cauce del agua y evitar inundaciones. En San Sebastián de La Gomera se trabaja en la obra en el último tramo del Barranco de la Concepción. Mónica Darias.
Visita del presidente del Cabildo de La Gomera con parte de la corporación y representantes de la empresa adjudicataria al inicio de la obra del encauzamiento del último tramo del Barranco de la Concepción en San Sebastián de La Gomera. Una obra de especial interés por ser una de las zonas en las que se concentra gran parte de la actividad industrial de la isla y para la que se invertirá algo más de 600.000 euros. Una obra que se requiere para favorecer la circulación de escorrentías, mejorando de esta manera la capacidad de gestión ante el riesgo de inundaciones. Una visita en la que el presidente del Cabildo ha aprovechado para hablar de una antigua demanda de las empresas que se encuentran en el margen del barranco para dotarlas de un acceso directo. Ya tenemos el ejemplo que se quedó la isla sin luz durante un tiempo porque estaba desprotegido esta entrada. Sigue desprotegida y están esperando a no se sabe qué. Por eso digo que les vamos a obligar a que hagan el puente correspondiente para poder acceder sin ningún tipo de riesgo. Dos elementos, como pueden entender, muy sensibles del municipio de San Sebastián y que deben guardar todas las garantías de seguridad posibles, ¿no?, en caso de inundaciones o en caso de cualquier emergencia que se pueda producir. Y nuevo tropiezo para finalizar la conexión de Arucas con la circunvalación en Gran Canaria. La justicia ha paralizado una expropiación necesaria para poder dar por terminada esta obra, vital para muchos municipios de medianía. La justicia ha paralizado la expropiación de esta parcela necesaria para hacer los últimos enlaces de la conexión de dos barrios de Arucas con la circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria y dar por finalizada definitivamente la obra. A priori solo afecta al municipio de Arucas, pero la paralización supone retomar más adelante los trabajos y volver a cortar el tráfico viales. Es un enlace vital para el área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria y nuestra salida también hacia la zona sur, hacia el aeropuerto, y todo lo que sea el retraso en estas obras perjudica a los municipios de medianía. Cualquier retraso que se genere en las obras, pues para nosotros siempre es una merma de las infraestructuras que afectan a Valle Seco. No lo entiendo cuando deberíamos tenerlo previsto antes de ejecutar la obra. Ahora ya vamos tarde y que incluso pues se queda mal porque sabemos que es una carretera que está casi terminada y que no se puede finalizar. Esta es la arteria principal para conectar con la capital de muchos municipios de medianías que ya ven que el problema que afecta principalmente a Arucas terminará por perjudicarles a ellos también. En El Hierro se reactivan de nuevo las obras del Auditorio de la Peña tras varios años paralizadas. Tiene más información Eduardo Pulido. El proyecto comenzó a gestarse en el año 2001 con la compra de terrenos por parte del Cabildo, pero tras más de 2 décadas continúa sin concluirse debido a problemas burocráticos, judiciales y también a la falta de financiación. Actualmente la empresa pública Gesplan está llevando a cabo un estudio sobre las instalaciones para poder adecuarlas a la normativa vigente. Son casi 2.500 metros cuadrados y está previsto un auditorio, una sala auxiliar con capacidad para 380 personas. Hoteleros y vecinos del entorno del Parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, han mostrado su preocupación por las obras de soterramiento de un tramo de la Metro Guagua. Creen que podría afectar a la estructura de los edificios. El ayuntamiento asegura que no hay peligro. El Parque Blanco ya ha iniciado su transformación. Por el momento se centra en liberar espacio, pero la excavación de hasta 16 metros de profundidad preocupa sobre todo a los hoteles que se sitúan en los extremos de este tramo de la Metro Guagua. Ellos nos trasladan alguna preocupación que tiene que ver con las estructuras en los edificios. Lo que nosotros hemos hablado es hacer digamos, informes periciales previos a auditorías del estado de los edificios que puedan verse afectados por la obra, para, si pasara algo, pues poder responder. El soterramiento es inevitable y se hace para salvar el Parque Santa Catalina y eventos tan emblemáticos como el Carnaval. De pasar algo en estos trabajos, que se realizan a escasos metros de los edificios, dicen, sería leve. Pudiera ser que por vibraciones, etcétera, se pudiera quebrar algún cristal, caer un azulejo, este tipo de cosas muy pequeñas, muy menores, que no van a afectar a las estructuras de los edificios. La obra durará cerca de un año con un presupuesto que prevén que podría llegar a los 20 millones de euros. Ayuntamiento y afectados tienen comunicación constante sobre el avance de estas obras. El piso tipo de alquiler en Canarias registró en julio un precio medio de 9,78 euros el metro cuadrado. Los expertos apuntan a una moderación de los precios en esta primera mitad del año. Cuando hablamos de pagar el alquiler de las viviendas... Súper caro. Cada vez más caro. De hecho,
llegas a plantearte una hipoteca. Yo pagaría 650 fuera de los servicios y cobro 800 euros. No obstante, según los expertos, los últimos datos apuntan a una moderación del precio del alquiler. No lo que nos gustaría realmente a los agentes inmobiliarios, pero bueno, es verdad que ya los precios no son antes de pre-COVID, que estábamos hablando en 2 cifras prácticamente, lo que era el metro cuadrado del alquiler. Si el alquiler ya parece caro, cuando hablamos de la compra de inmuebles, la situación de los precios no mejora. Siguen pitando al alza. ¿Por qué? Porque no tenemos oferta suficiente. Tenemos el suelo muy caro, tenemos un problema con la demanda de materiales que siguen siendo caros, pero el problema es que no tenemos oferta nueva. En Canarias prácticamente se está dando una rentabilidad de un 4,5 a un 6 y pico, y yo creo que ahora mismo nosotros somos de las mejores regiones en ese aspecto. Date cuenta que también tenemos una afluencia concretamente de compra de mercado extranjero, que está impulsando y rescatando el sector de la compraventa. Pero ¿qué pasará con los precios en la segunda mitad del año? Muchas dudas, sobre todo en torno a 2 cuestiones. ¿Qué va a pasar con la guerra de Ucrania y la crisis energética? Asuntos que determinarán el devenir de los precios de la vivienda. Son imágenes de la estación de Atocha en Madrid esta mañana. Pasajeros en andenes y pasillos a la espera de poder subir al tren. El robo de 600 metros de fibra óptica y señalización provocó que la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona quedará interrumpida desde primera hora de la mañana. A esta hora ya está restablecida y una persona ha sido detenida por su presunta participación. Se trata de un joven de 19 años y no se descartan nuevas detenciones. Y en Tenerife, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre acusado de numerosos robos con fuerza en hoteles del sur de la isla. Fran Suárez. Al presunto autor de los hechos se le atribuyen hasta 7 delitos de violencia con fuerza en diferentes hoteles y apartamentos de Adeje, Arona y Los Cristianos. Conocido como Trepamuros, se dedicaba a robar joyas, dinero en efectivo e incluso dispositivos electrónicos. El perjuicio que ha ocasionado asciende a más de 10.500 euros. Precisamente el hombre de 37 años de edad se encontraba cometiendo otro robo en un hotel de Adeje cuando fue detenido por la policía. Tras pasar a disposición judicial, ya se encuentra en prisión preventiva. Siempre seguía el mismo modus operandi. Accedía escalando a dichas habitaciones o apartamentos, preferentemente de madrugada y con los turistas descansando en su interior. Fue detenido días atrás cuando huía de su último robo, saltando de balcón en balcón. El 80% de las muertes que se producen en zonas de costa tienen lugar con bandera roja. La imprudencia está detrás de la mayoría de las víctimas. La última, la registrada este fin de semana en la playa del Castillo del Puerto de la Cruz. Lidia Rodríguez. Sí, se le practicaron las maniobras de reanimación, pero nada se pudo hacer por la vida de esta mujer después de ser rescatada aquí en la playa del Castillo, muy cerca de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz. Precisamente es el verano la estación que registra mayor número de ahogamientos. Fíjense, solo en las islas durante el mes de julio se registraron 6 muertos y más de una veintena de accidentados por esta causa. Curiosamente son los extranjeros los más afectados porque en la gran mayoría de las ocasiones desconocen las características de la zona de baño. También durante el mes de julio, atención y mucho cuidado con los menores porque precisamente fueron los niños los más accidentados en espacios acuáticos. Nos preocupa muchísimo el incremento de los menores, sobre todo en piscinas de establecimientos hoteleros o en piscinas de parques acuáticos. Hay que tener en cuenta que un bebé, un niño de 1 año, 2 años, en 27 segundos pierde la vida por ahogamiento y el 95% de estos casos donde la víctima es un menor de edad se produce por una falta de atención y vigilancia por parte de los padres. Sanidad investiga un caso posible de botulismo infantil en una bebé de 4 meses procedente de la isla de Fuerteventura que está ingresada en la UCI del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. El botulismo infantil es un trastorno neurológico causado por la liberación de toxinas en el intestino del lactante. El síntoma más frecuente es la falta de fuerza y reflejos y las principales fuentes de infección son el consumo de miel y el polvo de los suelos contaminados. Y fuera botulismo, ¿no? Que es lo primero que hay que tener en cuenta, que estamos ante una sospecha, se produce por una bacteria que se llama Clostridium botulinum y que tiene la característica de tener formas de resistencia, lo que nosotros llamamos esporas, que pueden durar
mucho tiempo en los sitios más dispares. Entonces, normalmente... La plataforma Salvar a Gaete ha protestado por lo que considera una falta de previsión en la gestión de la limpieza del municipio Gran Canario tras la fiesta de la Rama. Afirman que determinadas zonas de Agaete, en concreto la de la playa del Dedo de Dios y el Barranco, permanecían sin limpiar este domingo 3 días después de la fiesta. Desde el ayuntamiento argumentan que la prioridad ha sido limpiar las zonas más pobladas del municipio y que este lunes han comenzado la limpieza de los demás emplazamientos. Todo es mejorable en esta vida, yo no digo que no. Pero es que yo creo que el Ayuntamiento de Agaete en ninguna fiesta ha tenido un dispositivo como el que hemos tenido este año. De barredora, de limpiadora, de cuba, casi 100.000 litros de agua. Urge frenar el desgaste de una treintena de bienes patrimoniales en Fuerteventura y así lo reivindica la asociación de El Fequén, que ha hecho llegar al Cabildo Majorero un listado de bienes que están en riesgo de desaparecer si no se interviene de forma urgente. Espacios con valor arquitectónico y etnográficos, así como yacimientos arqueológicos, son los lugares en riesgo. La Casa de las Costillas en Lajares o el entorno de la Casa de los Coroneles en La Oliva forman parte de un listado en el que incluyen deficiencias en los 6 municipios de la isla. Piden a la Consejería de Patrimonio Histórico un esfuerzo presupuestario ante lo que califican como un estado crítico de conservación patrimonial. La llegada del verano ha traído a La Palma un alto número de senderistas que visitan algunos de los reclamos más conocidos de la isla. Caminos sobre los que no se tiene control definido. Ahora se elabora un plan de estudio de impacto medioambiental. Javier Sánchez. La Palma tiene algo más de 1.000 kilómetros de senderos y el Cabildo quiere conocer cuál es la capacidad de carga de algunos de ellos, sobre todo los que son más transitados en determinadas épocas del año. Es el caso, por ejemplo, de la Zarza, de Marcos y Cordero, de los Tilos, del Nuevo Volcán o de del Cubo de la Galga. Una situación que va a llevar a cabo la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que es especialista en este tipo de trabajo. El objetivo es que se pueda seguir manteniendo la calidad de estos lugares y evitar su degradación, pero también respetando la propia llegada de los turistas a esta zona, siempre con ese marcado carácter de sostenibilidad. La guagua Aseo, para atender a personas sin hogar, lleva semanas recorriendo las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Esta guagua, que también se encuentra en Fuerteventura y Tenerife, permite acceder a una ducha, servicios de peluquería o atención médica. La asociación Oportunidades de Vida, que lidera esta iniciativa, confirma que se atiende a una media de entre 7 y 10 personas al día y que esperan poder ampliar el servicio a todas las islas. El resultado así, en tan poco tiempo, va mucho más allá de las previsiones que nosotros teníamos. Volvemos a Lanzarote. El presidente de Canarias ha hecho balance del curso político. Lo han visto en directo. Sara Duarte, cuéntanos. Tras la reunión con el presidente del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, ha hecho un balance del curso político, una valoración de lo que ha supuesto, desafíos y conclusiones, el último año de mandato al frente del Gobierno autonómico. Ha valorado la firma de la Comisión Bilateral para las Relaciones entre Canarias y Estado, también que a partir de 2023 Canarias obtenga las competencias en costa y que se instale el Instituto Vulcanológico en nuestro archipiélago. No han faltado temas de actualidad como la bonificación al transporte y las subvenciones en este sector, y tampoco la migración, donde ha asegurado que hay que cambiar la ley en cuanto a los menores no acompañados. Estos son algunos de los temas que ha tratado el presidente Ángel Víctor Torres en la reciente balance del curso económico que acaba de concluir. Y a partir del 1 de enero de 2023 Canarias ya tendrá la competencia en costas de manera absolutamente definitiva tras un proceso de transición. Y quiero decir que esto es muy importante para el desarrollo armónico, legal, estructurado de nuestras costas. Hemos analizado la situación económica actual. Y es verdad, el mes de julio supuso un aumento, y cualquier desempleado que aumente las listas es siempre un drama, de cerca de 1.200 personas. Pero hay que recordar que también pasaron al paro, al grueso del paro, 10.000 docentes, que van a ser de nuevo contratados con el comienzo del curso escolar. Tenemos más contratos indefinidos y ese es el camino a seguir. Creo que ha sido un acierto, la nueva reforma laboral ha sido un acierto, sin ninguna duda, el aumento del salario mínimo interprofesional. El Gobierno de España, con las comunidades, haya aprobado que 600 menores que están en Canarias inmigrantes vayan a otras comunidades entre el año 2022-2023. Como saben, también hay una partida de 50 millones de euros
en los presupuestos del año 22 que van a ser transferidos fundamentalmente para menores inmigrantes en Canarias. Y en los deportes, hoy es un día especial porque uno de los equipos representativos de las islas está de cumpleaños. Nada menos que 100 velas tendría que soplar Natalia. Hoy es su día, Elena. El 8 de agosto de 1922 nacía el Club Deportivo Tenerife, por eso hoy estamos aquí, en la que es su casa en estos últimos 97 años, el Heliodoro Rodríguez López. Haremos un recorrido por un recorrido emocional y visual por estos 100 años de existencia y nos acercaremos para ver cómo el club festeja esta importante efeméride. Gracias, Natalia. Y antes de irnos, investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias han descubierto una enana marrón, un objeto que no llega a ser una estrella. Lo curioso es que está muy cerca, a menos de 30 años luz del Sol. No implica riesgos, pero hay que vigilarla. A medio camino entre estrella y planeta son las enanas. No brillan tanto y se van apagando con el tiempo. Algunas sorprenden por sus características. En esta ocasión lo han hecho por su cercanía. Es inusual encontrarla tan cerca. Este objeto nos sorprende porque cuando se detectó pensábamos que estaba más lejos y al estudiarlo con más detalle pues nos hemos dado cuenta que está mucho más cerca de lo que se pensaba. Hasta ahora es un objeto único en su clase. Nos puede dar pistas de cómo se formaron los primeros objetos de la Vía Láctea. Tenemos que controlar hacia dónde se mueven, de qué manera pueden interactuar. Así que sí, forma parte, digamos, de la red de seguridad cósmica que hay que tener. Enana marrón porque son oscuras y sorprendentemente con una atmósfera compuesta por agua y sin metano. Lo habitual es que tenga tanto agua como metano como amoníaco. Sin embargo, este objeto solo presenta agua. Aún, bueno, eso es algo que nos desafía el poderlo entender bien y vamos a seguir investigando. Un descubrimiento liderado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias. Nosotros terminamos, les dejamos ahora con toda la actualidad deportiva y el tiempo. Que pasen buena tarde. Adiós.